¿Querés aportar algo del tema tucumano? Nos metemos en inflación. Vamos de lleno Vamos. a la inflación. 8.4. Sí. Lo que preocupa es lo que pasa con los alimentos, que no baja, pero aparte la tendencia sigue siendo para arriba. Claro. La inflación se divide en tres partes. Los precios regulados, que como su nombre lo indica, son aquellos que son fijados por el Estado, coordinados por el Estado. Los estacionales, que también, su nombre es bastante elocuente, a medida que hay una época del año donde son más requeridos, aumentan más. Este mes, o mejor dicho, el mes pasado, porque lo que estamos conociendo es la inflación del mes pasado, los estacionales se fueron muy para arriba. 12,6, muy por arriba del promedio. Y luego está lo que se llama la inflación núcleo, que es decir, los que no son ni estacionales ni regulados. ¿Por qué hay que mirar la inflación núcleo? Y porque es la que de alguna manera te marca el piso, lo que cuesta, digamos, perforar. ¿Por qué es importante entender estas tres patas de la inflación? Y porque vos decís, che, si los regulados el mes pasado anduvieron flojos y este mes viene un roscazo con el tema de las tarifas, entonces el mes que viene vas a tener más inflación impulsada por tarifas. Por ejemplo, en abril la carne se portó bien, aumentó solo el 3%. ¿Por qué es importante la carne? Porque la carne representa el 10% del índice de precios al consumidor. Entonces, Quiere decir que si la carne hubiera... Si la carne hubiese... Por eso, entonces tenés hubiera que flameado tener... para arriba... Tenés que tener la lectura de lo importante que son estos últimos aumentos. ¿Por qué? Porque antes las consultoras privadas se quedaban largas cuando estimaban la inflación. Decían, y yo creo que va a ser un 6 y era un 5 y pico. Y yo creo que va a ser un 6,5 y era un 5 y pico. Ahora se están quedando cortas. El mes pasado nadie preveía un 7,7. Este mes nadie preveía un 8,4. Por un lado habla de un INDEC que dice las cosas que tiene que decir y que no hace trampas, lo cual es muy bueno. Pero por el otro lado tenés la dificultad de que esto efectivamente te está mostrando que hay una espiralización. Quizás ahora uno puede poner en perspectiva la declaración del ministro de Economía de ayer cuando dijo no hay lugar para un quilombo más. A lo mejor ya, no sé si tenía el 8,4, pero tendría seguramente la idea de que venía muy por arriba. Entonces decía, bueno, miren, con este escenario... Basta. No hay mucho espacio, digamos, para otros problemas, porque de hecho, obviamente que uno transita, esta semana hemos pasado una semana de vértigo, corte, Rosati, quitina, todo lo que quieras, pero en cada uno de nosotros la víscera más sensible, como decía el general Cangallo, es el bolsillo y eso obviamente impacta. Este fin de semana está anunciado que el equipo económico se va a reunir para estudiar y luego analizar medidas. Ahora, ¿qué medidas? Bueno, ya se probó con las tasas. Pensá que los últimos dos aumentos de la tasa de interés que se dieron en una sola semana, la aumentaron 13 puntos. Pero bueno, no alcanza. Hay que trabajar sobre lo más difícil que puede encontrar un funcionario cuando tiene que trabajar en este contexto, que es generar expectativas. Claro. Porque ahora la expectativa es todo negativo. Vos esperás abajo. que el mes que viene sea igual o peor que este mes. Entonces, ¿cómo das vuelta una expectativa en un contexto electoral y en un contexto, como sabemos, donde el gobierno está haciendo esfuerzos para tratar que el Fondo Monetario Internacional traduzca la comprensión que ha manifestado verbalmente respecto a que Argentina cuenta con 15.000 millones de dólares menos este año por la sequía, en algún tipo de ayuda que oxigene las reservas y de esa manera permita poner, aunque sea un ancla, al tema del aumento de precios que tiene mucha potencia. O sea, Gustavo, que la discusión con el Fondo Monetario en cuanto a tema inflación está puesto a que hay factores que son considerables desde el punto de vista de lo que plantea el gobierno, o sea que la guerra, la pandemia, la sequía, el Fondo Monetario compró decir sí, hay que revisar porque a la sequía, pasaron cosas, como había dicho Macri. Sí, yo te diría que de los tres que mencionaste, al que le dan mucha bolilla porque cree que efectivamente hoy por hoy tiene una influencia, es la sequía. Es decir, nadie duda que la seca fue muy grande. Cuando se hacían los pronósticos a principio de año decía, uy, parece que van a ser 8.000, 10.000 millones de menos. Después decían 10.000, 12.000. Fue 15.000, más o menos, el número todavía. Entonces vos decís, bueno, eso es incontrastable. Ahí no hay funcionario que te pueda hacer maquillaje. Es lo que se perdió, el fondo lo sabe. Ahora, hoy hubo una buena noticia, a mi juicio, una muy buena noticia. Se termina la soldadura de un tramo clave del gasoducto Néstor Kirchner,
que va a bajar el año que viene y el otro año 2.100 millones de pesos el déficit y que podemos llegar a bajar un 4.000 y pico de millones de pesos el déficit en el año 2025. El gasoducto estaría terminado el año que viene. Me llama la atención que la oposición no festeje esto, porque está en su agenda. En realidad, Edi, la idea del gasoducto y de la continuidad del gasoducto, porque después de Salliqueló tiene que llegar hasta abastecer Brasil, etcétera, es todavía más optimista de lo que dijiste vos, porque en el 2025 y en el 2026 estaríamos exportando. Es decir, pasaríamos de tener déficit en la balanza energética a tener superávit en la balanza diría que hay un energética. discurso bastante conservador y un poquito achicado por parte del gobierno, porque miran lo que nos vamos a ahorrar. No, mirá el despegue que podés llegar a tener con mayor producción de energía más sana. Ahí tenés siempre el estrés del corto plazo y del mediano plazo, y sobre todo también la época electoral. Si vos hoy, lo que vos dijiste, lo suscribo y hasta yo me voy más optimista que vos, pero hoy te encontrás con el hecho de que te dicen el tomate vale 1.300 mangos. ¿Entendés? No hay espacio, y yo creo, pero no hay espacio porque para... el problema del largo plazo es fundamental, pero para el que vive la urgencia, y sobre todo, insisto, en el ámbito, vamos a decir así, de chicana, si querés, que es propio de una campaña electoral, te facturan el aquí y ahora. Sí. Hoy lo que facturó la oposición fue aquello de la inflación psicológica o imaginaria. Bueno, además, que hace muy desafortunada, ¿no? además, viste, es decir, hay que cuidar. Ustedes los abogados Hablando, manejan sí. siempre el tema de Yo ser no tengo hábil matrícula, declarante, ¿eh? Soy abogado, pero sin matrícula. Pero Yo ni sos abogado. No. Yo soy de Independiente sin carné. Claro, Sí, claro, bueno, claro. pues está bien, soy abogado, pero- sí, soy abogado sin matrícula. Pero- Claro, por las dudas. pero con no, porque matrícula. me cargaron un par de causas. Yo no puedo actuar en No, causas. Pero, claro. pero con Por matrícula. ahora, O Por ahora. con matrícula o sin matrícula podés atropellar a alguien y saber, digamos, Ahora, y yo saber digo, que se puede ser hábil declarante o no. Y a veces hay algunos protagonistas de la Bueno, política que ahí son te paro un minuto, inhábiles declarantes. Porque ¿quién le aconseja al presidente dar tantas entrevistas? Él. Ah, él. Bueno, ahí, si querés, me meto con el lado menos amable de tu profesión. El abogado habla por naturaleza, Sí. pero a veces menos es más. A veces Como dice, ser prudente en el uso de las palabras te da más decir rédito que vos decís ser que el pródigo en el que uso de las palabras. El silencio es salud. Lo que pasa es que esa frase está Está muy vinculada asu- con otras cosas Bueno, que son más te desagradables. tengo otra, si querés. En boca cerrada no entran moscas. Bueno, esa me gusta más porque la decía mi tía Leonilda. bueno, pero Massa también está pidiendo que no nos entra más quilombo y Alberto habla y arma más habla quilombo. para quilombo. Ahora, Lo que pasa es que volvemos a lo que decíamos ayer. El presidente está de salida, la vicepresidenta está en silencio, el ministro está en el tema del gobierno. Hay diferencias de criterio entre los tres respecto a cómo resolver el tema de las PASO. Por lo tanto, ¿se acuerdan que había una publicidad que decía siempre hay un lugar más si usás, y era un desodorante particular? Sí. Bueno, siempre hay lugar para un quilombo más si usás, Sí. ¿no? Ese Peronismo. proceso de toma de no decisiones. Si usás que ha peronismo, no. Si usás caracterizado. peronismo, no. Peronismo. Peronismo, ¿eh? No, Ah, bueno, tampoco lo pongas Tampoco así todo. porque puede tener un dejo así como Gustavo, muchísimas gracias. a ustedes. Y buen fin de semana. Segunditos para las 9 de la noche. Martín, diga algo o calle para siempre. Tal vez si todo va con los plazos, la semana que viene podría haber resolución en tema San Juan y sobre todo tema Tucumán Bien. vinculado a las elecciones para que las provincias puedan definir cuándo se vota, más allá que el domingo se vota en San Juan, ¿no? Sí. Todas las categorías excepto gobernador y vice. Bien. Ceci, gracias. Buen fin de.